Siempre me llamó la atención que en la Wikipedia, la primera referencia así que tiene el sitio de la Wikipedia dedicado a Analía Uriarte, dice la fecha de nacimiento y dice casi enseguida, casi al comienzo, dice la doctora Analía Uriarte es madre soltera. Dice así, de entrada, o sea, con la sensación de que la doctora Analía Uriarte tiene un título, un diploma colocado en la pared de su casa que dice, por cuanto la doctora Analía Uriarte es madre soltera, se le entrega este certificado, ¿no? Claro, Firmado para registro, que sea hecho público. claro, firmado Registro Civil de Santiago de Así Chile, es, ¿no? así es. Pero Así tiene que es. ver con la coherencia de Analía Uriarte. Analía Uriarte es una persona que a lo largo de su vida ha mantenido una coherencia, me parece a mí, por lo que la conozco, una coherencia entre sus ideas políticas y su vida personal. Ustedes saben que este es un problema que tenemos los socialistas. A las personas que abiertamente se declaran amigos del capitalismo y todo eso, la vida les resulta muchísimo más fácil, porque es mucho más fácil ser coherente cuando uno se declara abiertamente capitalista. Porque entonces la gente, si uno tiene un automóvil lindo, o vive en una casa bonita, la gente no le dice, usted que es socialista, mire el auto que tiene, etcétera. ¿Qué es lo que te dice todo el mundo cuando eres socialista? Cuando eres socialista, la gente supone que tú tienes que andar en una bicicleta vieja, que tienes que vivir en un tonel y que te tienes que vestir con ropa usada, ¿no? La gente no acepta que uno pueda ser una persona normal, digamos. Pero la coherencia siempre es un peso muy grande en todas las cuestiones de la vida. Analía ha tratado de ser coherente siempre. Como socialista, ha luchado desde el punto de vista jurídico y además ha vinculado sus ideas con un aspecto que a los verdaderos socialistas nos preocupa mucho, que es el aspecto del medio ambiente. ¿Qué es el aspecto del medio ambiente? La gente se suele olvidar que Karl Marx hizo algunas predicciones y algunas observaciones y algunas advertencias sobre el daño que el capitalismo podía causar en el mundo. Obviamente, hace 150 años nadie hablaba de medio ambiente, nadie hablaba de ecología, de hecho la palabra ecología no existía, nadie hablaba de, o si existía no se usaba, pero nadie hablaba de problemas de calentamiento, etcétera, porque aparte no existían todavía. Pero sí había una noción de aspectos embrionarios. Por ejemplo, el humo de las chimeneas. El humo de las chimeneas industriales. Impactaba muchísimo en los puntos industrializados de Europa y de América el humo. Y la vinculación que determinados trabajos y determinados lugares tenían con la aparición de enfermedades, fundamentalmente enfermedades pulmonares y enfermedades de la piel. Los médicos que se ocuparon de estas cosas en general eran socialistas, eran médicos socialistas. Y luego
fue una preocupación muy grande de los legisladores socialistas en todo el mundo. El tema de regular, porque hay una cosa fundamental, los barrios en los cuales se producen desde el siglo XIX estos problemas ambientales son los barrios en los que viven los obreros. O sea, normalmente la gente que pertenece a la burguesía, que dicho sea de paso para el marxismo no es nada malo pertenecer a la burguesía, de hecho la burguesía es importantísima para el marxismo, la gente que pertenece a la burguesía en general, y sobre todo a la burguesía alta, no vive en esos barrios, no respira ese aire. Por eso hay una coherencia muy grande entre tener una línea de vida y unas ideas socialistas, como ha tenido siempre y por muchos años Analía, y al mismo tiempo ocuparse de derecho ambiental, que es la especialidad fundamental en la cual ella llega a ser ni más ni menos que ministra de Chile, en la primera presidencia de una figura realmente importantísima en la política latinoamericana del siglo XXI, como es la presidenta Michelle Bachelet. En la segunda presidencia de Michelle Bachelet, entonces Analía va a ser la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, con la que la une una amistad muy grande y una coherencia y una línea común en muchísimos aspectos. Obviamente no piensa igual que Michelle Bachelet, porque dos personas inteligentes jamás pueden pensar igual. Dos personas inteligentes pueden estar de acuerdo en esto y en esto. Y mañana ya no tanto en una de esas tres cosas. Pero nadie jamás puede pensar lo mismo que otra persona. Si alguien te dice yo pienso lo mismo que usted, es un imbécil o te está mintiendo. Una de dos. No hay alternativa. En general es un imbécil y te está mintiendo, las dos cosas. Pero normalmente uno coincide en algunas cuestiones. Analía, en mi nombre y en nombre de todo el grupo de mis queridas alumnas y alumnos de la Universidad de Girona, de la materia Derecho y Dictaduras, te agradezco muchísimo por estar acompañándonos hoy, justo en un momento en el cual algunos datos en la querida Santiago de Chile no están siendo tan extraordinarios como se calculaba. Esperamos que las cosas se mejoren pronto. Y gracias por acompañarnos hoy en esta reunión. La primera cosa que te quiero preguntar es cómo se ve, desde tu punto de vista, por supuesto, en este momento y a lo largo de estos últimos 2 meses, en Santiago de Chile y en Chile en general, el manejo, no te voy a preguntar el manejo médico, porque ni tú eres médica, ni nosotros somos médicos, pero sí el manejo jurídico-político del COVID-19. Cuéntanos un poquito, por favor, querida Analía. Muchas gracias, profesor. Primeramente quisiera saludarlos a todos, a todas, con muchísimo cariño, porque me invita a esta instancia donde tendremos la oportunidad, yo tendré el privilegio de poder escuchar a tantas interesantes personas de otras partes. Entiendo que hay una gran mayoría de Brasil. Me parece extraordinaria oportunidad. Agradecer también los conceptos que ha vertido respecto a mi modesta persona. Ustedes antes de saber que el profesor Rabinovich es realmente muy generoso, siempre con quienes han sido sus alumnos, con quienes hemos estado cerca de él, cuestión que yo agradezco porque el cariño y la consideración, la verdad es que de su parte es muy gratuita y eso no siempre se encuentra en la vida, así que yo le agradezco. Bueno, quisiera entrar derechamente en la materia que propone el profesor. Quisiera sí señalar un tema que es importante de contexto tener presente
porque esa pregunta que usted me hace, profesor, cómo se ha manejado jurídicamente, y lo voy a apuntar al tema de derechos humanos, que es un nudo central de la materia que usted, profesor, está impartiendo en este momento. No es posible hacer un análisis tan solo respecto de la pandemia por una razón súper simple. Nosotros el 18 de octubre del año 2019 empezamos a vivir un proceso que fue denominado de estallido social, que probablemente algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de ver en la prensa porque fue extraordinariamente replicado en medios de comunicación de todo el mundo, porque ocurrió un hecho, para quienes no tuvieron noticias, se los cuento, se produjo un alza en la tarifa del tren subterráneo que tenemos acá en la ciudad de Santiago. Un tren subterráneo que tiene 6 líneas, que es usado por 2 millones de personas diariamente, y un día se anunció por parte del gobierno que esa tarifa iba a subir aproximadamente un 10% del precio habitual. Y esto provocó una reacción ciudadana que estuvo fuera de cualquier cálculo posible hecho por personas, sociólogos, antropólogos, politólogos, dirigentes políticos, dirigentes de oposición o de gobierno. Nadie pudo prever que esto venía, y esto significó que se destruyeran por los ciudadanos, por personas que participaron en estas protestas extraordinariamente masivas. Estamos hablando de 1,5 millones de personas en el centro de la ciudad, protestando diariamente, con 30 estaciones del tren subterráneo destruidas completamente, con ataques a diversa infraestructura, tanto pública como privada, y muchísimas manifestaciones. Entonces, ese fenómeno fue bautizado y se conoció como el estallido social, que se replicó no solamente en la ciudad de Santiago, sino en todo el país a gran escala. Ese proceso lo vivimos en la mitad de octubre, esto partió el 19 de octubre, lo vivimos noviembre, diciembre, con medidas jurídicas de excepción restrictivas de derechos, tales como estado de excepción, que implicaba la restricción del derecho de reunión, toques de queda, es decir, restricciones a la libertad de movimiento. Entonces, y todo esto fue acompañado de un número realmente escalofriante de personas. Murieron 10 personas, pero quedaron 270 personas lesionadas ocularmente, 270 que perdieron un ojo y 5 que quedaron ciegas, producto de los balines disparados en la represión de las protestas. Y esto polarizó mucho los ánimos, se produjo una situación bien tremenda, y enero siguió igual, y hubo una cierta baja de la, diría yo, de la emergencia ciudadana, de emerger este movimiento ciudadano durante febrero, y en marzo, cuando nuevamente las personas se estaban volviendo a organizar y el gobierno ya estaba tomando todo tipo de medidas y advertencias para enfrentar las nuevas protestas, habida consideración que nosotros teníamos programado un plebiscito constitucional para el día 26 de abril, el 8 de marzo se alcanzó a hacer una actividad por el Día de la Mujer, pero ya con la noticia de la pandemia. Entonces, como dijo, yo tengo, como señalaba el profesor, efectivamente tengo una nieta, tengo dos nietos propios, más una que viene del lado de mi marido actual, de mi nuevo mejor marido, pero mi nieta me dice, oye abuela, entonces nosotros pasamos del estallido social al distanciamiento social. Y tenía toda la razón esta niñita con sus escasos 9 años, hizo un análisis muy cierto. Hemos estado viviendo en un estado de excepción en forma permanente, porque de ahí entramos luego al tema de la pandemia. Entonces,
para hacer un análisis jurídico que tenga la perspectiva de una amplitud respecto de considerar al ser humano, que es lo que en definitiva nos importa, porque ese debe ser finalmente el objetivo final, cómo cuidamos, protegemos, acompañamos y además promovemos una buena vida de las personas. Desde luego, siguiendo ya lo que estaba instalado respecto de cómo se propagaba el virus, cuál era la escala exponencial de propagación del virus, el gobierno adopta en una primera instancia medidas que responden a lo que eran los imperativos de salud, tales como cuarentenas acotadas primero a los sectores donde se observaba un mayor foco de contagiados, luego esas cuarentenas que implicaban restricción a la salida de los ciudadanos de sus hogares se comienza a extender a comunas, a radios más amplios y después ya sale derechamente de la región metropolitana y se va haciendo escaladamente en el país. Hasta ahí uno tendría que decir, este tipo de medidas restrictivas que tienen un fundamento sanitario, que buscan proteger a las personas de un contagio. Por lo tanto, uno tendría que decir, son medidas adecuadas. Sin embargo, el problema con que nos hemos encontrado, y este es un factor de mucho debate desde un punto de vista jurídico estricto, es si, atendido que nosotros tenemos que velar y que un gobierno está por mandato constitucional, por lo que es el fin del Estado, que es promover el bien común, llamado a proteger a las personas, no solo en su vida y en su integridad física y psíquica, sino que tiene que atender además a que esta vida y esta integridad física y psíquica pueda efectivamente materializarse porque está asociada al cumplimiento de otros derechos humanos que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando un gobierno toma una medida de excepción, como han tomado muchos gobiernos dentro de la región, algunos se llaman medidas de excepción simplemente, otros se llaman estado de excepción constitucional por catástrofe, otras catástrofe por excepcionalidad sanitaria, tienen distintos nombres en los países, pero básicamente apuntan a que el gobierno se dota de mayores facultades para poder actuar en forma más pronta y eficiente en la atención de las necesidades de la ciudadanía. Entonces aquí cabe preguntarse, si llevamos a cuarentena, cerramos desde luego, como ha sucedido también en Argentina y en otros países de la región, cerramos desde luego todos los restaurantes, cerramos todos los cafés, cerramos todo lo que acá en Chile llamamos los malls, esta gran construcción que alberga distintos lugares de venta de vestuario, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cientos de miles de personas que de un día a otro dejan de percibir su ingreso y pasan a quedar de brazos cruzados, como decimos en Chile, sin posibilidad además de buscar una tarea sustituta o cambiar de actividad por una razón extraordinariamente simple. No hay trabajo disponible porque en este tipo de congelamiento de situación la gente mantiene los trabajos que tenía o pierde el que tenía, pero no se abren nuevas oportunidades de trabajo. Eso no lo hemos visto, todo lo contrario. Estamos teniendo el aumento porcentual de desempleo que vivimos en los años 80, que fue la crisis más terrible, que recordamos los que hoy día tenemos la edad que tengo yo tengo 57 años. Entonces, en los años 80 yo estaba entre los 19 y los 29 años, digamos, en esa década tengo perfecta memoria, y la hambruna fue tremenda. Entonces, es incomprensible desde un punto de vista de promoción y garantía de los derechos humanos, no solamente el de la integridad, digo, de la vida y la salud de las personas, sino todo lo que debe acompañar para que este estado, como dice la OMS, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es también
la existencia de un estado de bienestar de la persona, habríamos debido haber tempranamente tomado medidas para resguardar el bienestar de estas grandes masas de desempleados. Entonces, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, para graficar lo que es hoy día lo que fundadamente podríamos catalogar como una violación masiva, lo que no significa que sea sistemática, sino masiva de derechos humanos, económicos y sociales, cuando el gobierno recién este domingo en la noche, el presidente de la República en cadena nacional dice: vamos a entregar 2,5 millones de canastas familiares. ¿Qué significa canastas familiares? Significa una caja con aquellos alimentos que son considerados indispensables para que una familia de 4 personas pueda sobrevivir. Estamos hablando de alimentos no perecibles que todos conocemos para este tipo de situaciones. ¿Y qué ocurre, queridos amigos y amigas? ¿Qué ocurre? Ayer lunes en la mañana, los vecinos de las comunas populosas de esta ciudad de Santiago concurrieron masivamente a las 8 de la mañana a los respectivos municipios a retirar su caja, porque la gente ya tiene hambre, porque el cuidador de autos ya no cuida autos, porque el joven que atendía en una tienda ya la tienda no funciona, porque el peluquero tiene la peluquería del mall cerrada, porque el mozo ya no atiende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Llegaron las personas a las puertas del municipio a recoger esta caja de alimentos y se encuentra con que el municipio le contesta: pero nosotros no sabemos nada, a nosotros nadie nos ha informado nada, no tenemos cajas. Resumen, a la 1 de la tarde había una guerra campal de ciudadanos exigiendo las cajas, carabineros conteniendo a la gente que quería las cajas, y el presidente de la República confesando ayer en la tarde que aún no se han hecho las compras públicas para lo que debe llevar esas cajas, es decir, cereales, legumbres, fideos, azúcar, etc. Perdón, Entonces, perdón, yo quería hacerte una pregunta ahí, ¿puedo o no? pues por supuesto. No, pero no te Usted quiero siempre. interrumpir, pero ahí viene una pregunta, es como que tiene que ser ahora. Pregunto, considerando que eventualmente estas cajas lleguen a estar en algún momento, y teniendo presente que nuestros países tienen experiencia, Brasil tiene mucha experiencia de entrega de Bolsa Familia y comidas gratuitas. Argentina, las famosas canastas PAN de Argentina en su momento y demás. Pregunto, la entrega en un futuro de estas hipotéticas eventuales canastas, ¿no puede también de alguna manera recimentar, digamos, generar, colocar vínculos de clientelismo con el actual gobierno? Te pregunto. Aquí usted dio la clave, profesor, con el tema de las culturas, digamos. En nuestros países tienen cultura de recibir este tipo de apoyos de parte del gobierno de turno. En el caso chileno, no se produce automáticamente el tema del clientelismo por una razón. Este tipo de ayudas son las que se entregan en las catástrofes. Chile es un país que aproximadamente en un promedio de 10 años tiene un terremoto de magnitud importante. Llamamos de magnitud importante con derrumbe masivo de infraestructura. Afortunadamente nunca tenemos muchos muertos desde los años 70 en adelante con terremotos, pero tenemos destrucción de infraestructura pública y privada masiva, de caminos, etcétera, todo lo cual paraliza el país. Y ese es el contexto en que se genera una distribución masiva de este tipo de apoyos. Y la ciudadanía siempre ha entendido que esto está asociado al tratamiento de la catástrofe más que a una, comillas, buena voluntad política del gobierno de turno.
junto con un tema que va acompañado a lo que estamos hablando y que es muy importante, y que yo debo decir, sinceramente, créanme, que lo reconozco porque lo analizo desde un punto de vista fáctico, no por un tema subjetivo de mi cercanía o mi afecto. Los gobiernos progresistas de Chile desde el año 90 en adelante comenzaron a trabajar muy fuertemente un concepto, y es el concepto de que es el Estado el que está al servicio de las personas y no al revés. En consecuencia, cada vez que una persona recibe algún tipo de apoyo, colaboración o atención de parte del Estado, ese ciudadano entiende que ese Estado está cumpliendo con su deber, no está haciendo un favor. Y eso es también una barrera importantísima para evitar este fenómeno que conocemos en Latinoamérica del caudillismo y el clientelismo, que son el caudillismo se forma porque las prácticas de clientelismo hacen que surjan estos, iba a decir pinganillas, estos pinganillajes políticos que se entronizan en los poderes con resultados, la más de las veces, al menos en lo que yo recuerdo, nefasto. Muchísimas gracias. Y entonces, de acuerdo a tu excelente exposición al principio, ¿podríamos concluir que la aparición del coronavirus ha sido de alguna manera funcional a la postergación o la represión del alzamiento popular en Chile? Bueno, la verdad de las cosas es que si yo estuviera en el gobierno hoy día, diría que que la pandemia, para efectos de controlar la situación de convulsión social, fue verdaderamente una ayuda no esperada, porque de no haber mediado el coronavirus, las personas estarían en la calle. Y fundo mi afirmación en el hecho de que ayer, pese día conste, las personas salieron al municipio a buscar las cajas, pese a que estamos en cuarentena total en toda la región metropolitana. O sea, teóricamente no podemos salir de nuestras casas sin un permiso especial de carabineros. Por supuesto que las personas salieron sin ese permiso especial, el hambre no perdona. Esa es una cuestión que es importante tener presente en los análisis políticos. Las personas pueden esperar para que les vengan a arreglar el internet, o pueden esperar para que venga el técnico de la lavadora, o qué sé yo. Pero el hambre, y el hambre de los niños, ese no perdona. Entonces, como decía un alcalde ayer, pareciera que el gobierno no está tomando nota que la pandemia del COVID trajo otra pandemia, que es la pandemia social de la hambruna, que está recién empezando, porque ya la gente ya se comió literal y literariamente lo poco que tenía de abastecimiento, porque nuevamente, realidad que sitúa en Chile, pero que es extensible al resto de América Latina, en Chile las personas viven con un alto nivel de endeudamiento y en consecuencia la capacidad de ahorro es cero. Las personas no tienen ahorros en una cuenta de ahorro, en fondos mutuos, depósitos a plazo. Esas son sofisticaciones que solo alcanzan al sector más privilegiado de la población, que alcanza a lo más al 7 o al 10% de la población. El 90% de la población chilena vive en condiciones de un profundo, pero profundo endeudamiento, como ha dicho el Banco Central nuestro, que estamos diciendo que tiene empeñado 7 o 10 veces su sueldo para terminar de pagar esa deuda, el sueldo completo. Te hago una pregunta. Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, por supuesto, porque yo no sé cuántos y cuántas de nuestros queridos amigos y amigas que están ahora aquí han estado en Chile. Pero una de las cosas que yo creo que más impactan cuando uno toma contacto con el pueblo chileno en general
y cuando hablo del pueblo chileno, hablo del pueblo chileno desde la gente rica hasta la gente con una vida bastante más ajustada. No digo pobre, 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 porque no he tenido contacto con esa gente, seguramente Analía sí, pero yo no, pero sí gente de menos posibilidad económica. Es el impresionante consumismo que caracteriza al ser chileno. Uno siempre ha tenido la sensación en Chile de que el chileno, la chilena promedio, si no está llevando 5 o 6 bolsas, sacolas de cosas que ha comprado, no está feliz. Lo cual es muy instrumental al endeudamiento del que habla Analía, porque la gente es absolutamente todo el tiempo convidada para que gaste, 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 gaste con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de la tienda, etcétera, etcétera, de la loya. Bueno, entonces, hace unos minutos Analía decía que están hablando de reabrir los shoppings, de reabrir los malls. Pregunto, en esta reapertura, me contaba el domingo, me contaba mi hijo Ezequiel, que vive en Santiago, me contaba que habían reabierto el shopping Apumanque, que es un shopping muy grande y que es de gente no del más alto nivel económico, sino de un nivel Pero económico más acomoda. bajo. Y que estaba repleto el shopping Apumanque hace unos pocos días. Entonces, sí, pregunto, ¿no hay algo de una forma de pan y circo, una forma de contentar al pueblo dándole la posibilidad de ir y consumir? Mire, profesor, es tan tremendo lo que usted me pregunta, porque le tengo que decir que son dos los factores que juegan cuando se toman medidas como las de reabrir ese shopping o, como hizo la subsecretaria de Salud, decirle a las personas que podían ir a tomar café en las cafeterías, guardando una distancia, y hoy día tuvieron que decir que todo eso no se puede hacer porque estamos en el pic del contagio. Las razones por las cuales se pensó en abrir ese mall y otras actividades es porque uno, el gobierno está consciente, sabe que efectivamente se ha generado una cultura del consumo donde el ser persona está asociado al tener y a la capacidad de adquirir. Entonces las personas se desesperan porque ya es un hábito para comprar lo que corresponde vestir este invierno, que ya no es lo mismo que el invierno pasado, aunque las cosas estén utilizables. Cuestión que, hago un paréntesis, desde el punto de vista medioambiental, es un ecocidio, digamos, cierro el paréntesis. Por un lado tiene esa dimensión, y por otra, tiene otra dimensión que es muy, muy grave. Y es que dado que nuestro modelo económico está fundado en el exacerbar la posibilidad de la demanda frente a una oferta que debe ser creciente, entonces se necesita que estas personas vayan a comprar, porque así funciona la máquina económica. Entonces, cuando se piensa en abrir Apumanque, no se está pensando porque sea una medida sanitariamente aconsejable. Es más, la desaconsejaba el comité social donde están los expertos sanitarios, salubristas, epidemiólogos, que día a día hacen recomendaciones y dijeron en todos los tonos posibles, no es el momento primero para pensar en el retorno a las actividades, imposible. Tiene que pensarse en el aislamiento social más extremo. No obstante eso, el gobierno, por la razón cultural que tiene que ver con la adicción al consumo y por la razón económica del funcionamiento de la máquina económica que está fundada exclusivamente en la oferta, gran oferta versus gran demanda, y esto significa hacer girar este ciclo, que se tomó una decisión que hoy día estamos pagando muy caro.
el día de hoy se ha reportado más del doble de contagio de lo que se reportó ayer. O sea, nosotros estábamos en plena curva ascendente. Entonces, acá quiero insistir en esto. El que en una pandemia se tenga que tomar una medida de restricción de circulación cuando está bien fundado, se toma de acuerdo a criterios sanitarios y está legalmente adoptada, es una medida que, lejos de ser atentatoria contra los derechos humanos, puede ser protectora de los mismos. Pero cuando el tomar esa medida se sabe que va a tener otro tipo de efectos sobre la vida de las personas y no se toman los resguardos adecuados para que esas personas puedan seguir viviendo, sino en condiciones iguales, por lo menos no tan desmejoradas, que produzcan hasta una revuelta social, ahí por omisión no hay un cuidado de los derechos humanos. Entendido, clarísimo. Quiero entonces concretamente preguntarte algo para que quede bien esclarecido para todo el grupo. El proceso de elaboración de una nueva Constitución Nacional en Chile, vamos a recordar a todo el grupo que Chile es un caso muy particular porque sigue teniendo como Constitución Nacional el texto constitucional generado durante la dictadura militar. O sea, la Constitución con la que sigue rigiéndose la República de Chile es la misma Constitución que hizo la dictadura del general Pinochet. La misma Constitución. Esto es una cosa muy particular, porque es algo diferente de lo que sucede en nuestros otros países, donde en general las constituciones son posteriores a las dictaduras militares. Entonces, Chile había iniciado un proceso de elaboración de una nueva constitución, de una constitución democrática, muchos años después, una constitución democrática. Este proceso era un proceso que avanzaba muy lentamente y cuando ocurren los estallidos sociales de la segunda mitad del año pasado, este proceso comienza a acelerarse. Así es. No acelerarse tanto como uno hubiera creído. O sea, realmente cuando se habló como una vía de solución de un plebiscito en abril de este año, varios que observábamos desde afuera dijimos, hombre, en abril de este año tenemos la gente levantada en gran parte del país, el centro de Santiago de Chile prácticamente en situación de guerra, los carabineros disparándole a las personas, dejándolas ciegas con lesiones para toda la vida y demás, y usted me habla de plebiscito en el mes de abril. El plebiscito se tiene que hacer mañana, pasado mañana. Bueno, resulta que el mes de abril no hubo tal mes de abril, porque el mes de abril vino el coronavirus. Entonces, concretamente, mi pregunta es, ¿en qué está ahora el proceso de la nueva Constitución? Se ha postergado la celebración, la realización de este plebiscito para el mes de octubre de este año. Y desde luego que tenemos la esperanza de que a esa fecha podamos efectivamente realizar este plebiscito, porque adicionalmente hoy día ya tenemos ciertas evidencias que juegan a nuestro favor, como es el hecho de que en otros países durante esta pandemia ha sido posible llevar adelante procesos de elección o procesos donde se hace necesario, porque este no va a ser una elección de autoridades, sino que va a ser un plebiscito para dar el comienzo de un proceso de redacción de nueva constitución, si es que gana el apruebo, o no se dará si es que gana el rechazo, pero todos pensamos que va a ganar el apruebo. Entonces, dado que en otros países se ha podido llevar adelante procesos de sufragio masivo con todas las garantías institucionales que corresponden, tanto de información, publicidad,
padrones electorales, servicio electoral que está funcionando. Pensamos que ya para octubre estamos hablando de otro escenario porque ya nuestro pic de contagio debería haber bajado. Vamos a haber transitado el invierno, que es una mala confluencia invierno con coronavirus, y ya vamos a estar entrando en primavera. En consecuencia, tendremos temperaturas que harán que, esperemos, estemos en una mejor condición sanitaria. Una pregunta, Analía, una pregunta porque no lo tengo del todo claro. La realización de un plebiscito, de acuerdo con la Constitución vigente, ¿es imprescindible para una reforma constitucional? Sí, nosotros estuvimos mucho tiempo muy entrampados, profesor, porque usted sabe que donde hay dos abogados hay tres opiniones, y cuando hay un grupo grande de abogados hay multiplicidad de opiniones jurídicas. Para encontrar una salida que se acomodara a la propia Constitución que actualmente tenemos, que usted ha dicho con toda propiedad y acierto, es la misma Constitución que dictó Augusto Pinochet, con algunas reformas constitucionales importantes, como el término del Senado, del sistema binominal, de los senadores designados y del Consejo de Seguridad Nacional, que era el tutelaje militar, digamos. Tenemos esa reforma, pero básicamente y sustantivamente es la reforma, la Constitución de Pinochet. Esa Constitución de Pinochet preveía tener que realizar reformas constitucionales con ciertos resguardos constitucionales, pero se hizo dentro de esta Constitución se hizo una reforma constitucional para habilitar este plebiscito, donde lo que se va a preguntar es: ¿quiere usted una nueva Constitución? ¿Apruebo o rechazo? Si gana el apruebo, vamos a dictar una nueva Constitución. Si gana el rechazo, la mejor opción sería reformar la actual Constitución. ¿Por qué creemos que va a ganar el apruebo? Es decir, queremos una nueva Constitución, porque lo que la gente ha dicho, el mensaje que ha entregado este estallido social, como bautizaron al movimiento que les comentaba yo hace un momento, en octubre, noviembre, diciembre, enero, que el profesor Rabinovich pudo ver en terreno, que significó efectivamente Santiago de Chile era Siria en un momento, o Kabul después de una bomba, realmente muy impresionante. Esas personas lo que están buscando es, al más puro estilo, como enseñarían los clásicos politólogos, al más puro estilo Rousseau, un nuevo contrato social, un nuevo pacto social nacido desde la ciudadanía y encauzado en una convención constituyente que integren ciudadanos elegidos para ese efecto, no personajes que vengan con tutelas anteriores, como podría ser parte del Parlamento, etc. Entonces, esta es la gran pregunta. Y para eso sí se requirió, es decir, para una nueva Constitución se requirió una reforma que habilitara el dictar una nueva Constitución. Porque nuestra Constitución a lo que habilita es a reformarla. Pero lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos no es reforma a la Constitución, eso ya lo hemos vivido. Quieren una nueva Constitución donde se pueda manifestar y plasmar un modelo de sociedad con un sistema económico distinto. Nosotros vivimos bajo un sistema, desde luego, neoliberal, capitalismo, y adicionalmente tenemos la norma de la subsidiariedad del Estado. Eso significa que el Estado solo puede actuar donde no lo pueden hacer los ciudadanos del sector privado. Entonces, estas son cuestiones claves. Querida Analía, gracias. Espera que tenemos todavía para bastante. ¿Te tienes que ir o algo? No. Porque esto está muy interesante. Yo no sé si estoy coinciden conmigo. Ahora después les paso la palabra, pero yo creo que esto está muy interesante. Y yo te hago un par de preguntas en base a lo que, bueno, lo primero te digo sinceramente y con todo el cariño,
viendo el tema desde afuera y viendo cómo es el timing político chileno, yo me temo que gracias al coronavirus y gracias, entre comillas, al coronavirus, me parece que con ese timing de hacemos el plebiscito para ver si se hace la reforma y entonces hacemos, yo estaría previendo la próxima Constitución de Chile para el año 2037, con un poco de suerte, porque y esperemos que no venga un segundo brote de coronavirus o, Dios libre, uno de esos sismos o demás, porque entonces sería más o menos en la misma época que el capitán Kirk lanzaría la Enterprise, que saldría la Constitución de Chile. Pero hay una cosa que me preocupa desde el punto de vista político y que tiene que ver con la temática de nuestro curso, como todo lo que has estado diciendo, que nos ayuda muchísimo. Y esta pregunta es una pregunta de socialista a socialista. ¿Tú crees que la situación generada por el coronavirus en Chile, con todo lo que hemos estado hablando, con las pérdidas de trabajo, con el hambre, con esta dependencia del Estado y demás, ha debilitado al proletariado chileno? Si tuviera que hacer la verdad de las cosas, un pronóstico solamente basado, esto sería como que dice un juicio de conocimiento político, no tengo evidencia numérica, estamos en lo que estamos. Yo diría que lo que pasó ayer, profesor, donde la gente sale a la calle sin permiso y va a buscar las cajas y no están las cajas y se enoja y revive los mismos gritos del estallido social, a mí me hacen pensar que en nuestro lenguaje cultural, que nuestro proletariado, nuestros trabajadores hoy día desempleados, también nuestros muchachos marginales, sin nada que perder, porque no tienen nada, no tienen buena educación, no tienen buen trabajo, no tienen buena familia, no tienen nada. En verdad, una nueva constitución pensando en una forma distinta, porque lo que están reclamando estas grandes masas que salen a protestar es vivir de un modo distinto. Ese vivir de un modo distinto se dice fácil, se ejecuta muy difícilmente, muy difícilmente. Pero, ¿qué es lo que hemos podido, después de haber escuchado tanto, a las personas, no a los amigos de uno que están en la política, sino que a las personas? ¿Qué es lo que las personas están esperando de una nueva constitución? Que esa nueva constitución piense en un modelo tal que no permita que las personas vivan con miedo. Miedo a enfermar, miedo a perder el trabajo, miedo a tener hijos que no puedan educar, miedo a que sus hijos que se están educando tengan una mala educación, que frustren la idea de que la educación es un vehículo de movilidad social como ha sido siempre la educación, es decir, que cambie esta tremenda cuestión que me va en la vida según la cuna en que nazco. Eso es lo que la gente quiere que tratemos de plasmar en una constitución. ¿Cómo es posible, profesor? Este país, mi país, Chile, fue, yo creo que tremendamente exitoso en sacar de la pobreza al 40% de los chilenos, que era el porcentaje de pobreza cuando terminó la dictadura. 40% de los chilenos era pobre. Y logró quedar con un 8% de pobres. Ese es un salto significativo que implica que esas personas les cambió la vida.
no viven en el barro, viven en un edificio de departamento pequeño, quisiéramos que fuera más, pero ya fuimos dando cobertura, ahora estamos buscando calidad, pero esas personas son aquellas que tenemos que llamar, cito, comillas y con letras grandes, vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Porque ante cualquier episodio están en el riesgo de caer nuevamente en la pobreza. Y eso nos está pasando. Eso nos está pasando hoy día. La vulnerabilidad se materializó. Los que logramos con mucho esfuerzo del país completo sacar adelante de la pobreza fue gracias a un modelo económico que iba a darles vuelta a la espalda cuando tuviéramos este tipo de crisis, o un terremoto grande, o es decir, la catástrofe, y entonces reviven los miedos. ¿Cómo hago para sobrevivir si a mí nadie me ayuda? Porque los grandes empresarios, cuando enfrentan esta pandemia, ¿qué hacen? Aplican la ley que dictó el gobierno que dice, suspenda el pago de sueldos, pero no el contrato, de manera que no les pague a sus trabajadores todo este tiempo, pero cuando termine la pandemia, usted los reincorpora a su trabajo. Bien porque los reincorpore, pero resulta que no les pagan. Entonces les dicen, vayan a cobrar el subsidio de cesantía. Pero ¿qué pasa? Que fueron las planas gerenciales de las empresas a cobrar los subsidios de cesantía y están acabando con el fondo de cesantía. Entonces, la codicia como eje virtuoso, pretenden virtuoso de la vida social, se agotó. No puede ser. Las personas no lo van a soportar. Entonces yo creo, profesor, que sí, hay un alma viva en nuestro pueblo, en nuestra gente, que no son los privilegiados, que entienden perfectamente que este sistema funciona, pero funciona a costa de, como siempre, a costa de su esfuerzo, de su sangre, de su sacrificio, y el buen producto de su esfuerzo beneficia a otros. Esto es Querida apenas sobre... amiga, gracias por este panorama que nos estás dando. Ahora te voy a hacer la última pregunta mía y después, para terminar, voy a pasar la palabra a nuestras queridas amigas y amigos que quieran aprovechar para preguntarte algo. Mi última pregunta es la pregunta que te estarás esperando, que es la que quiere vincular todo este cuadro del que hemos estado hablando con la cuestión del medio ambiente, que es tu especialidad jurídica. Por favor. Mire, profesor, usted lo dijo muy bien al comienzo. Si somos socialistas, y si no lo somos también, pero si lo somos con responsabilidad, lo que se persigue en definitiva es que todos y todas podamos tener una vida digna que respete nuestra integridad y nuestra dignidad, que respete también nuestras formas, nuestros modos, nuestras culturas, pensando en nuestras culturas ancestrales que tienen cosmovisiones particulares, la forma en que un mapuche ve la tierra o se vincula con el agua o con los árboles, con los alerces milenarios, es distinta a la forma en que lo hace un chileno de ciudad sin el vínculo con la cultura ancestral, que bien puede ser un vínculo adquirido, eso está perfecto, pero me refiero a aquellos que hemos sido formados en la cultura chilena, no étnica, no respetando las etnias. Entonces, si uno como socialista persigue esto, persigue ese bienestar de las personas, hay un factor de base que acompaña esto, que es que esas personas desarrollar un modo de vida armónico y equilibrado con la naturaleza que los rodea. Y deja de existir esa relación armónica y equilibrada con la naturaleza cuando el aire que se respira es un aire contaminado, cuando la temperatura que se soporta no es aquella que sea posible de sobrellevar de acuerdo a que nuestro cuerpo ha sido capaz de ir adaptándose, porque mi abuela en verano
con 32 grados en la ciudad de Santiago pensaba que había llegado al límite de su tolerancia. Hoy día los abuelos en la ciudad de Santiago tienen que soportar 37, 38 grados, pero ahora se mueren. O sea, de verdad no daba la curva para soportar este cambio de temperatura. Siempre ha cambiado, y esto, los que rechazan el tema del cambio climático siempre dicen, pero si siempre ha habido cambio de temperatura en el mundo, por cierto, pero no a la velocidad que la estamos viviendo. Y lo que ignoran es que todos los organismos vivos necesitamos tiempo para adaptarnos. Y ese es el tiempo que no funciona a escala humana cuando nos enfrentamos a este cambio global de temperatura en los extremos, tanto para arriba como para abajo, porque pregunten ustedes qué temperatura tienen en Canadá en el invierno y los 40 grados bajo cero son verdaderamente terroríficos. Entonces, aquí hay una relación que es muy importante de observar. Y resulta que los modelos económicos también influyen en el tipo de relación que tenemos con la naturaleza y, muy importante, con el acceso que tenemos las poblaciones a nuestros componentes ambientales y nuestros recursos ambientales. Una cuestión que yo enseño mucho a mis alumnos en la escuela cuando ingresan a Derecho Ambiental, al curso de Derecho Ambiental en el pregrado, les digo, ¿cómo conocen ustedes el agua? El agua que tomamos, el agua que va en los ríos, el agua. Y todos me hablan del recurso. El agua es un recurso muy importante, vital para la vida de las personas, todo lo cual está bien. Pero yo les digo, ojo con lo que están diciendo, chiquillos. El agua es un componente ambiental. El agua es un producto de la naturaleza que tiene 3 dimensiones. Sirve por una parte para provisión del ser humano, para provisión de las poblaciones, acceso al saneamiento, derecho humano. 2, el agua es sostén de los ecosistemas. Es el agua que va por un río, aquel que permite que haya vida, todo lo que lo rodea. Y en tercer lugar, el agua es un recurso económico, cuando es el insumo de actividades productivas. Sin embargo, lo tratamos sin ninguna priorización. En Chile el agua es privada. En Chile el agua se concede derechos de aprovechamiento de agua que se transan en el mercado. Yo puedo ir y comprar derechos de agua. Esto ha significado que en la quinta región de Chile, acá cerca de Santiago, por ejemplo, cerca de La Ligua, en Petorca, ¿qué pasa? Resulta que hay unas plantaciones de palto extraordinarias, y conste que me encantan las paltas o aguacates o abocados, como dirían en portugués. Me fascinan, pero resulta que ahí los árboles tienen mejor vida que las personas, porque los poblados que están al lado de las plantaciones de árboles reciben agua en camión aljibe, en un camión que les lleva agua. La población no tiene agua, y en cambio sí la tienen los productores de paltos. Entonces, algo está mal en la propiedad de los recursos minerales, bien digo, porque estaba pensando en el acceso a los recursos que hacen surgir de manera tan importante la minería. Algo pasa cuando los componentes ambientales son apropiables, como el agua. Lo único que falta es que nos vendan el aire en cápsulas, y estamos cerca, porque con la pandemia capaz que nos vendan a cada cual su tanque de oxígeno con su máscara, y ese sea. Entonces, puse el ejemplo del agua porque me parece que es lo más evidente respecto de una violación masiva y sistemática de un derecho humano, como es el derecho del acceso al agua y al saneamiento, en perjuicio de las personas y en pro de las industrias. Eso no está bien. Me ha llamado siempre la atención, no sé si a ti también, que en muchas películas y series distópicas, futuristas, donde se establecen dictaduras, regímenes totalitarios,
uno de los factores es el dominio del aire, del agua, incluso del sol. En algunas películas, en algunas visiones del futuro, incluso del sol, pero fundamentalmente del aire, por ejemplo, cubriendo las ciudades con cúpulas en un futuro para que haya aire respirable, el agua, o sea, quiénes son los dueños del agua. Esto se ve bastante en todo el género distópico futurista, se ve en una enorme cantidad de películas. ¿Tú piensas que, digamos, una de las formas de construir futuras dictaduras o regímenes totalitarios puede surgir de una apropiación de los recursos y un manejo de los recursos sustanciales? Pucha, profesor, tengo que partir por decirle que eso ya ocurrió. Fíjese que en el caso de Chile, entre el año 64 y 70, gobernó Chile un presidente que se llamaba Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei Montalva llevó a cabo la primera parte de la reforma agraria que tuvo por objeto una redistribución de la tierra entre las personas que vivían en los territorios rurales. Y esta reforma agraria generó una profunda odiosidad, desde luego, entre aquellos que, teniendo fondos de miles y miles de hectáreas, fueron expropiados para llevar adelante esta reforma agraria. Reforma agraria que tenía la particularidad de que se expropiaba todo el excedente de 8.000 hectáreas que no estuviera adecuadamente explotado en términos de trabajo y vida de toda la gente que trabajaba en la agricultura. Entonces se expropiaron muchísimos fondos desde 8.000 hectáreas hacia arriba, o sea, nadie se quedó sin menos de 8.000 hectáreas, que no es poco por lo demás. Pero esto generó un primer momento de mucha tensión y mucha fricción entre la alta burguesía, y aquí ocupo también nuestro antiguo término y lo sitúo en la alta burguesía, y entre los sectores más conservadores de Chile, que son precisamente los que provienen del mundo terrateniente o agrario, porque ahí estaba en definitiva todo el tema de clase más profundo respecto de historias de muchos ascendientes hacia arriba, enriquecidos producto del trabajo de la tierra. Pasamos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que termina el año 70, al gobierno del presidente Salvador Allende, presidente socialista, que no llega al poder mediante una revolución. Este no fue el caso de Cuba. Allende llega, debo decir que el presidente Eduardo Frei Montalva era demócrata cristiano, lo que significa que ocupaba el centro político de Chile en un partido político que en ese tiempo era extraordinariamente fuerte porque era un partido confesional. Chile en ese tiempo era un país muy católico, de manera que esta mezcla entre el centro y el progresismo de iglesia hace una mixtura que lo hace muy fuerte en aquella época, 64 al 70. Repito, en el año 70 gana las elecciones por sufragio universal, con todas las garantías electorales, en un triunfo que no es cuestionado. Gana las elecciones Salvador Allende, y Salvador Allende lleva adelante una misión que había comprometido en su programa, pero que es extraordinariamente ruda para el capital extranjero, que es la nacionalización del cobre. O sea que el tema de la propiedad, en este caso sí, de los recursos naturales, como es por ejemplo la minería, o de la tierra para la agricultura, es un tema que ya hemos vivido como un tema de guerra civil o revuelta social, pero que en el caso chileno, después de la nacionalización del cobre, que significó
la expropiación a compañías norteamericanas que se fueron de Chile sin indemnización. Por lo tanto, su ganancia fue el haber estado obteniendo las ganancias de la explotación del cobre chileno. Chile es el segundo exportador de cobre en el mundo. En ese tiempo era el primero, junto con Zaire. Entonces ellos usufructuaron y ganaron todo el tiempo que explotaron, pero no fueron indemnizados. Bueno, esto fue la guerra mundial en términos de que efectivamente esas empresas que eran capitales norteamericanos poderosísimos, mezclado con el tema del prejuicio de un socialista que estaba en el poder y que pretendería, hacen que Henry Kissinger, canciller de Estados Unidos en esa época, con la CIA, todo lo que estoy hablando es producto de documentos desclasificados de la CIA, así que no es un invento, no es historia documental, empiezan a trabajar en el derrocamiento del presidente Allende para entregarle el poder a Pinochet, que se queda en el poder durante 17 años sin haber mediado elección alguna, razón por la cual, junto con la violación masiva de derechos humanos que se cometió durante el régimen militar, uno tiene perfecto derecho, creo yo, desde un punto de vista académico, a denominar aquello como dictadura. Y fue por apropiación de recursos naturales, mi querido profesor. En el futuro podrá tener otras dimensiones, pero siempre va a ser lo mismo. Y esto se llama codicia y resguardo de privilegios, no tiene otro nombre. Muchísimas gracias, sumamente claro. Aprovechen, por favor, para poner sus micrófonos y hacerle las preguntas que estimen pertinentes, de a uno, por favor, a la querida doctora Analía Uriarte. Adelante, los escuchamos. Sí, estás con micrófono, Almir, adelante. Almir. Sim, professora Analia, pelo que entendi da sua exposição, e me corrija se eu estiver equivocado, por favor, no Chile, de alguma forma, a pandemia acabou sendo, entre aspas, né, entre comillas, algo providencial para conter o fervor da população que vinha desde de outubro de 19, né? Em razão disso, pelo que a senhora tem visto até agora, haveria, na sua opinião, um terreno mais propício no Chile para que o governo se aproveite, né, da pandemia para implementar medidas de restrição de liberdades individuais, talvez mais severas do que o que seria também, entre aspas, entre comillas, necessário, né? Com um certo objetivo, talvez inconfessável, de reprimir e sufocar de vez, ou pelo menos postergar ao máximo, o renascimento desse movimento surgido em outubro. Como que a senhora vê essa possibilidade? Ela existe, é concreta, ou não existe essa possibilidade? Querido Almir, usted comprendió perfectamente. Efectivamente, la pandemia fue providencial para el gobierno del presidente Piñera, porque significó paralizar la expresión en la calle del descontento y el malestar de las personas. Y el que tengamos medidas de restricción, tenemos toque de queda, ahora tenemos cuarentena total en la región, son medidas que hoy día, cuando estamos en el pic del contagio del COVID, las podemos entender, pero es probable, aquí uno hace esto es un supuesto, que el gobierno pretenda postergar en octubre el plebiscito. Sin embargo, si las condiciones sanitarias han mejorado, los epidemiólogos, los académicos, gente nuestra que es muy seria, que es estudiosa, que tiene
todo el reconocimiento profesional en su área, será la que nos podrá verdaderamente acompañar para enfrentar una amenaza que sea una amenaza encubierta, porque lo van a cubrir con un objetivo sanitario, una amenaza encubierta de corte político, de no cumplir con el compromiso que es plebiscito en octubre para una nueva constitución. De manera que hoy día las universidades, los epidemiólogos, están trabajando arduamente en el manejo de cifras coordinados con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para ir haciendo un registro y con ello una proyección de la trayectoria del virus. De manera que pienso que aunque nos pretendan suspender de mala manera el plebiscito, vamos a tener herramientas para poder defender el plebiscito, porque tenemos muy buenos e independientes epidemiólogos para poder enfrentar este tema. Muchas gracias, decía Flavia por la entrevista anterior. Muchas gracias, Alaria. Almir suele caracterizarse por hacer preguntas muy buenas. ¿Quién quiere hacer la pregunta siguiente? Sí, Fabiano. Fabiano, ya habilita tu micrófono, Fabiano. Aqui, listo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Buenas professor. tardes, Fabiano. Parabéns pela palestra, muito boa, excelente. Professora, muito obrigado. O Chile vive uma situação um pouco diferente da que a gente costuma ver sobre ditadura e democracia. Às vezes temos uma ditadura revestida de democracia, e se nós temos uma Constituição como sendo a carta maior, a lei a ser seguida, e ela é da época ditatorial, totalitária, que é de 1980, né, no Chile, nós temos um país democrático sobre uma lei maior totalitária. Então, vive essa inversão que é comum a gente perceber. Dentro dessa questão, e sabendo que o direito ambiental ele é tratado numa área mais econômica do que propriamente social, né? Hoje, a esfera de tratamento do direito ambiental ela é voltada mais para o direito econômico do que propriamente uma questão social. O pensamento dessa nova Constituição traz diretrizes sólidas, com bases científicas, com dados sólidos, né, concretos, sobre uma proteção ambiental, sobretudo da questão de outorgas de água e minérios? Muchas gracias por la pregunta, Fabiano. Espero haberla comprendido bien para poder contestarte. Hemos estado haciendo desde muchos ámbitos un trabajo de recoger de distintos ámbitos opiniones, propuestas respecto de los contenidos de carácter ambiental que tendría que tener una nueva constitución en Chile para resguardar adecuadamente el medio ambiente. Y nos hemos encontrado con muy buenas noticias en términos de que los distintos sectores, y con esto hablo de haber tenido, nosotros hicimos un taller de medio ambiente y constitución por este tema, entonces estuvimos con estudiantes de liceo, de colegio, con estudiantes universitarios, con abogados dedicados al tema ambiental, con industria, con comunidades territoriales y con comunidades indígenas. Tuvimos una panorámica bien amplia y nos encontramos en que hay consenso de que pese a que nuestra actual constitución, la de Pinochet, tiene el resguardo
como derecho humano para la persona de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es un equivalente a un ambiente sano, como se habla en otras constituciones, esa protección constitucional no ha sido suficiente. En esto hubo acuerdo. Y eso es una muy buena noticia porque eso también lo dijeron empresarios. Entonces, y aquí yo he tenido una fortuna tremenda, tremenda, tremenda con la Universidad de Buenos Aires, con el doctorado que dirige nuestro profesor Rabinovich, porque en nuestra facultad de la Universidad de Buenos Aires, la siento mía en esta parte, trabaja una destacadísima profesora que es Leila Devia, experta en Derecho Ambiental. Y yo conversé con ella el año pasado, en octubre, y le conversé por Skype, estábamos adelantando estos tiempos, y conversé por Skype con ella, le dije, profesora, ¿a usted le parecería que yo mi tesis la hiciera sobre el reconocimiento de los derechos constitucionales de la naturaleza, ya no el derecho humano mío a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino que proteger a la naturaleza en sí, y que la tesis fuera el reconocimiento constitucional de la naturaleza y las acciones necesarias para defender ese derecho. Y a ella le pareció un magnífico tema y a mí me dejó justo en el momento en que este tema empezaba a discutirse. Entonces he tenido mucha fortuna porque he mucho para trabajar, mucho material, tengo el estado del arte actualmente de ese tema en el mundo y lo he planteado y se está conversando porque no es suficiente garantizar que a ti, Fabiano, una actividad no te vaya a perjudicar en el corto plazo. Es necesario garantizar que la naturaleza, que los ecosistemas, que la biodiversidad van a poder mantenerse tal como están o mejor, pero no peor. Y este es un tema que se está instalando, pero Fabiano, queda mucho camino por recorrer. Acá estamos con los guantes de box para dar esa pelea. Bueno, muchas muchísimas gracias por la gracias. pregunta, Yo creo que Fabiano, además, se habrá sentido muy feliz con tu referencia elogiosa al programa de doctorado de la UBA, porque Fabiano es alumno del programa de doctorado de la UBA. Así que, o sea, justo le hiciste tu referencia a uno que justo es, aparte de alumno del programa del máster de Girona, también es alumno del programa del doctorado en la UBA. Así que se habrá Fabiano, puesto somos compañeros de doctorado. se habrá puesto Fabiano, muy contento. Yo lo silencié, pobre Fabiano. Pero, se habrá puesto muy contento Fabiano, seguramente. Querida Analía, en nombre de todos y de todas, creo que estoy hablando por todos y por todas. Gracias. Yo la verdad estoy muy contento de que esto se haya grabado, porque la verdad es que a mí me hubiera gustado tomar nota de las cosas que ibas diciendo, ir anotando, porque dijiste una enorme cantidad de contenidos riquísimos, que son para irlos desgranando de a poquito. Yo soy de cerebro lento, entonces mi cerebro va muy divagar, como dirían los hermanos eso no brasileños. es verdad, queridos amigos y amigas. Eso es verdad, pero no importa. Rápido. No voy a entrar en discusión sobre eso, es una discusión fútil. Pero lo cierto es que, como queda grabado, lo podemos escuchar otras veces, así que vendrá muy bien. Y además calculo que es una de las cuestiones fundamentales de estas reuniones, de estas entrevistas, que este material sirve para los trabajos de investigación que estamos realizando con este grupo
y que yo tengo mucha esperanza puesta en estos trabajos de investigación. Así que luego ya te los haremos llegar con mucho cariño y agradecimiento. Te agradezco en nombre de todos. Yo personalmente hago mi aplauso. Pongo también mi manito ahí del aplauso que hay ahora, de aplauso de manitos. Y te agradezco mucho. Y entonces te despedimos, porque ahora vamos a hablar mal de ti cuando te hayas ido en los temas. Bueno, adelante entonces, adelante con tu tesis doctoral. Y gracias de todo corazón. Bueno, qué bueno que van a hablar mal de mí después que me vaya. Me parece que es un gesto de muy buena educación, profesor. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a todas. Los estuve viendo en la pantalla, vi cómo siguieron atentamente toda la exposición, las respuestas al profesor. Dejarles dicho, por favor, que el profesor tiene mi mail. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular, algún tema que quisiera compartir, etcétera, yo encantada, no tengo, por el contrario, me encantaría, así que le pueden pedir al profesor Rabinovich, si el profesor es tan amable, de entregarles mi mail si ustedes así lo requieren. Y agradecerle al profesor, realmente ha sido un caminar por todos estos temas que son parte de la vida más importante de cada uno de nosotros. Para mí es muy importante. Así que muchísimas gracias, profesor, encantada. Gracias, nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias, profesor.